Etapa 1. El derecho inglés se desarrolló de manera totalmente autónoma y solo tiene un poco de influencia del continente europeo, y al igual que al derecho francés, tuvieron que adaptarse a los cambios históricos y afrontar cada una de las necesidades en sus respectivas sociedades. En la historia del derecho inglés se pueden reconocer cuatro periodos principales, los cuales son: primero, el periodo anterior a la conquista normanda de 1066. Segundo, de 1066 al advenimiento de la dinastía de los Tudores de 1485. Tercero, de 1485 a 1832. Cuarto, de 1832 hasta la actualidad. En el periodo anglosajón se sabe que algunas leyes fueron promulgadas después de la conversión al cristianismo, y estas redactadas en un idioma anglosajón y no en latín. Estas leyes solo regulan unos cuantos aspectos de las sociedades, como actualmente se entiende nuestra concepción del derecho. Las leyes de esta época fueron elaboradas y pulidas 4 siglos más tarde, cuando la era de las tribus se convierten a las del feudalismo. Etapa 2. La formación del Common Law. En la historia del derecho inglés, la conquista normanda constituye un acontecimiento importante, ya que introduce en Inglaterra, a través de una ocupación extranjera, un poder fuerte y centralizado con gran experiencia administrativa, que había sido aprobada con eficiencia en el Ducado de Normandía. Con la conquista de los normandos, el reino de las tribus caducó y la feudalidad se instaló por completo en Inglaterra. El Common Law, por oposición a las costumbres locales, es el derecho común a toda Inglaterra. Después de la conquista normanda, los tribunales competentes en principio serían reemplazados por jurisdicciones señoriales de una nueva especie, pero decidirían aplicando un derecho consuetudinario eminente local. El rey solo ejercía la suprema justicia en casos excepcionales. En la curia regi, donde el soberano resolvía las controversias, asistido de sus consejeros más cercanos y de los grandes personajes del reino. Este era el tribunal de los grandes personajes y de los presidentes importantes. No era una jurisdicción ordinaria a la que cualquiera pudiera acceder. Cuando hubo la expansión de las competencias de las Cortes Reales, la ambición del canciller y de los jueces reales consistía en conocer el mayor número posible de asuntos en razón de los beneficios que procuraba la administración de la justicia. Por parte de las Cortes Reales, estaban llamadas a extender su competencia por los constantes requerimientos que hacían los particulares, ya que solo ellos tenían los medios efectivos para asegurar la comparecencia de testigos y para asegurar la ejecución de sus resoluciones. Por otra parte, solo el soberano y la Iglesia pudieron constreñir a sus vasallos a prestar juramento y someter el proceso de las controversias a un jurado, mientras que las otras jurisdicciones estaban condenadas a conservar un sistema probatorio arcaico. En la Edad Media, las Cortes Reales fueron las únicas capaces de desarrollar la jurisdicción y prevalecer como las únicas cortes que podían administrar justicia. Acudir a las Cortes Reales era un privilegio que primero debía dirigirse al canciller de la corona, a quien debía solicitarle la deliberación del writ. En el siglo XIII, los contratos eran las competencias de variadas jurisdicciones, como eclesiásticas, municipales o comerciales. De los contratos no existía ningún writ, ningún procedimiento de naturaleza contractual a través del cual se podía recurrir a las Cortes Reales. Entonces, en algunos casos, se antepondría el primado de la propiedad, el cual consistía en llamar al inquilino, al acreedor, el depositario o el transportista a un juicio, no en razón de incumplimiento de sus obligaciones, sino en razón de la carencia del título legítimo para poseer una cosa cuya propiedad pertenece a otro. Etapa 3. El régimen absolutista de la dinastía de los Tudor en el siglo XVI se fundamentó en el uso extensivo de la prerrogativa real. En materia penal, la famosa Sala de las Estrellas llegó a constituirse en una terrible amenaza para la libertad de los súbditos, después de haber servido para restablecer el orden de la guerra civil.
El procedimiento escrito, secreto e inquisitorio de la Cancillería, en el que participaba un jurado, pudo haber parecido a los soberanos celosos de su autoridad preferible a los procedimientos orales y públicos del Common Law. El Common Law fue elaborado dentro de una estricta dependencia de los procedimientos formalistas y estuvo expuesto a un doble riesgo. El primer riesgo consistió en verse impedido de desarrollar la suficiente libertad para dar satisfacción a las necesidades de la época, y el segundo consiste en una esclerosis atribuida a la rutina de las personas que aplican la ley. Etapa 4. El periodo moderno, una reforma sustantiva y modernización del derecho inglés se llevó a cabo en el siglo XIX, que generó una verdadera revolución atribuida específicamente a la relativa a las transformaciones radicales en el procedimiento en los años 1832 y 1833, y en 1852 se creó la Corte Suprema de la Judicatura y con ello se suprimió la distinción formal de las Cortes del Common Law y de la Corte del Equity de la Cancillería.